Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Esta noche, 6 del mes de noviembre, avanzando vertiginosamente hacia las Pascuas, hacia las Navidades, ya, pero Navidad en firme, diciembre, ya soy en los villancicos, ya tenemos arbolitos, y están contentos los muchachos porque les encantan siempre las Pascuas y las Navidades. Vamos a poner la música dentro de unos días, que son los que animan en estos momentos cuando nosotros iniciamos el programa. Pero esta noche vamos a hablar de un tema que teníamos prometido con el doctor José Eliseo Almanzar, que siempre es la parte jurídica nuestra aquí en asesoría y sobre todo hablar de todos estos temas de debates. Y esta noche vamos a tener el tema Trump y su triunfo en la presidencia, triunfo totalmente discutido, divertido y apostado, porque hubo muchas apuestas en lo que fueron estas elecciones en los Estados Unidos. Pero esta noche lo vamos a discutir dentro de aquí nuestro espacio En Tres Puntos. Javier López, doctor Nelson Alcáncer, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, José Eliseo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos el tema fundamental de la noche, que es la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a mi amigo y hermano Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite llevar programa bien ameno, pero hoy tenemos un programa de alto quilate con no un invitado. Él es el cuarto punto de este programa. Sí, Así es. Pero como siempre, a Flavio le corresponde el honor de presentarlo. Así es. Le damos las buenas noches a nuestro amigo José Eliseo, sobre todo en una noche donde han habido ya muchos análisis de lo que ha sido el triunfo de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Se inviste en el mes de enero, pero mientras tanto ahora se está gozando todo lo que ha sido este triunfo, un triunfo bastante discutido, como decíamos al inicio del programa, y a nosotros nos gustaría que el doctor José Eliseo Almanzar en sus análisis, y sobre todo que dentro de lo que fue su presentación aquí en el programa, una de estas noches que tenemos nosotros aquí, había comentado de que realmente las elecciones de Estados Unidos eran bastante discutidas, que decíamos nosotros que ninguno de los dos candidatos era lo que representaban a Estados Unidos, pero había uno que tenía que ser el ganador. Me gustaría que tú nos hablaras de ese triunfo, cómo fue esos colegios electorales y por qué Trump. Bueno, primero saludarlos a ustedes y a todos nuestros televidentes, decir que estamos ya pues, como a 48 días de la Operación Lechón. Así es. Así que yo denomino la Nochebuena. Es verdad. Pero bueno, y vamos al tema. El tema en boga es obviamente Claro. el proceso electoral de los Estados Unidos. Obviamente el cadáver está caliente todavía. La autopsia vendrá más adelante. Pero ya hay datos que podemos ir observando, datos estadísticos. El triunfo de Trump fue mucho mayor de lo previsto. Y eso marca señales en el sistema político partidario de los Estados Unidos. Una de las primeras, a mi juicio, es que el republicanismo como idea partidaria, no como idea de funcionamiento de la sociedad, sino como idea partidaria, ha muerto y ha sido sustituido por el trumpismo. Trump acaba de engullirse prácticamente completo al Partido Republicano. Estoy de acuerdo contigo. Y a partir de ahora ahí se va a hacer lo que diga Trump. Y eso es un ciclo atípico en la política norteamericana, donde la institución siempre estuvo por encima de los líderes. Ahora todo ese liderazgo se lo llevó a todos. Incluso provocó que figuras emblemáticas del Partido Republicano, como Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, sí, ex vicepresidente de los Estados Unidos, pactara abiertamente con los demócratas y los derrotó. Todo el que lo adversó dentro del partido, que continuó con una línea contestataria, perdió. Y el vicepresidente, J.D. Vance, que era uno de los adversarios más radicales de Trump, terminó aliado con él. Sí. Y ahora es el vicepresidente electo de los Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tienes obviamente el contrapeso, que es el Partido Demócrata.
que entra en una etapa de crisis. Crisis que se visualiza en si tú ves la constante de votación de los demócratas, por ejemplo, Hillary Clinton obtuvo 65 millones de votos en el año 2016. Joe Biden obtuvo 81 millones de votos en el año 2020, en la pandemia. Kamala Harris anda cerca de los 67 millones de votos. O sea, hay una pérdida neta de votación de entre 14 y 15 millones de votos de una elección a otra. Eso obviamente se Que debe. no votaron por ninguno de los dos. No. Del votaron. total de votos Dispersos, individuales. individuales. Repito, Joe Biden obtuvo 81 millones Sí. de votos Sí. en el año 2020. Kamala Harris anda cerca de los 67 millones de votos. O sea, ahí hay unos 14, Hay una baja. unos Sí. 14 millones y Millones pico de menos. votos. Menos. Pero cuando se proyecta al total de votantes, uno ve que de 155 millones de votos totales que se emitieron en el año 2020, 158 millones, acabo de ver un número por ahí, ahora vamos a estar cerca de 140 millones de votos. O sea, tú tienes una pérdida de votación De 18. de 18 millones entre un proceso electoral y otro. Y de esa pérdida de votación de 18 millones, 14 o 15 millones lo perdió el Partido Demócrata. ¿Por qué lo digo? Porque Trump obtuvo 74 millones de votos en el 20 y casi 74 millones de votos Mantuvo en el su 2024. Mantuvo sí. su votación compacta, replicó lo mismo que hizo anteriormente, que ya de por sí era una votación que venía aumentada. Trump había obtenido en el proceso contra Hillary Clinton en el año 2016 63 millones de votos y pico. Y obtuvo en el 20 74 millones de votos. O sea, incrementó su votación en 11 millones de votos. Al igual que los demócratas con Hillary Clinton y Joe Biden, quien la incrementó en 16 millones. ¿Qué pasa? Que ahora, en lugar de mantener esa masa votante por los demócratas, esa gente no solo no votó por los demócratas, sino que no votó por nadie. Se quedó en su casa. Eso no votaron. Y eso es lo que explica esos 18 millones de votos menos. Entonces, ¿por qué esa gente no votó? Esa es la pregunta que tienen que hacerse las autoridades del Partido Demócrata. Muchos dirán que hubo señales, el proceso de la sustitución de la candidatura de Biden fue irregular, hubo señales, Jill Biden votó vestida de rojo, o sea, la esposa de Joe Biden votó vestida de rojo. Fue identificado, eso no es legal. No. Ella, Y también ella votó con una ropa roja. algunos dirigentes demócratas apoyaron a Clinton, como fue el caso del hijo de Robert Kennedy. No, a Trump. A Trump. Apoyaron a Trump. Pues un buen Sí, caso, inclusive sí. prácticamente hoy quedó designado en una posición por cómo él se refirió a él en persona. Claro, en el discurso de triunfo, ¿no? De triunfo. Entonces, ahí hay un problema grande de liderazgo en esas filas. Esa candidatura de Kamala Harris no prendió. No prendió y provocó que se divorciara de los sectores que llevaron a los demócratas al poder, que negociaron apoyos coyunturales en el año 2020, pero que no le pudo cumplir por las demandas eran muy radicales. Ahí me da una lectura en el sentido de que siempre las encuestadoras de los Estados Unidos eran muy confiables, muy fiables. Ahí voy. Entonces, ¿por qué las encuestadoras, que están dentro del margen de error de 0 a 5, que es el margen de error, daban cabeza con cabeza a Kamala y a Trump? Entonces, las encuestadoras todas fallaron. ¿Por qué? Porque las encuestadoras vienen dando una muestra de sesgo en las últimas 3 elecciones en Estados Unidos. Cuando Trump gana en el 16, eso fue un cisne negro.
Eso nadie lo estimó, a tal punto que los mismos demócratas lanzaron una narrativa contra el sistema electoral, el tema de la trama rusa, Sí. que si hacker chino, que esto, lo otro. En fin, hubo serios ataques al sistema electoral norteamericano. Ahora, las encuestas, obviamente, presentan un sesgo en la pregunta. Una cosa es lo que la gente te responde y otra cosa es lo que hace. Y otra cosa, ahora surgió un fenómeno nuevo en este proceso electoral, que es la medición de la probabilidad de triunfo, que es un factor nuevo, que es un nuevo método de medición que preguntaba, en un lado, las encuestadoras tradicionales te preguntaban la intención de voto, pero se han construido unos algoritmos y unos métodos de cálculo que te miden la probabilidad de triunfo, y en esos algoritmos y en esas mediciones Trump siempre estuvo arriba y de forma convincente en porcentaje de probabilidad de ganar. Lo que yo sé que no vamos a ir a la pausa ahora es que hubieron muchos que fueron a las apuestas, llevándose de las encuestas, y perdieron mucho dinero por Kamala, por los demócratas, que apostaron entendiendo que estaban tan parejos el proceso del voto, que se fueron a discutir temas que quizás si el encuestador hubiese estado en el orden que era real, eso hubiese sido otro punto para lo que serían las apuestas. Que ahí hay un punto que mucha gente se está rascando la cabeza. En ¿No? este Y momento. sobre todo los pilares tradicionales en los que se apoya una candidatura, ahora se vieron seriamente cuestionados. Fue afectado. Así es. Vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con todos ustedes llevando estos temas que están ahora mismo en el debate y en el tapete. Vamos arriba. Bien, amigos, ya de regreso nos toca ahora brindar y refrescar el momento con un sabroso jugo de pera de rica. Vamos a brindar con nuestro amigo José Liceo para desearle salud a todos y a todos los triunfadores, a todos los que apostaron por Trump y los que ganaron otros. Felicitamos también a todos los ciudadanos norteamericanos, como siempre, por su comportamiento en estos procesos electorales. Felicitamos también a todos los trompitas y al propio Donald Trump allá, que vamos a ver cómo se va a comportar con todas esas promesas de gobierno que hizo. Vamos a ver cuál va a ser su desarrollo, que tiene muchos compromisos prometidos. Ojalá pueda cumplirlo, porque realmente la gente espera la paz, sobre todo estas guerras matricidas, fratricidas, de todo tipo, que están dándose y desangrándose muchísimos pueblos, que Trump espera que lleve la paz a esos territorios. Salud. Salud. José Liceo, yo tuve la oportunidad de escuchar hoy el discurso donde prácticamente Trump aceptaba o se proclamaba como próximo presidente. Y noté un Trump muy diferente al que habíamos estado observando en su candidatura. Más sosegado, más tranquilo, inclusive menos yoísta. En un momento determinado llamó en su discurso al vicepresidente electo y a otros más, diciéndole que él quería oír su palabra. Bien, ¿cómo usted pues nos pudiera explicar eso? Obviamente, decía Muhammad Ali que el hombre que a los 50 ve la vida igual que a los 20 ha perdido 30 años. O sea, Sí. Trump ya tiene experiencia de Estado y tiene experiencia de lo que es no solo estar en la oposición, sino estar desconsiderado en la oposición y recibiendo ataques de todos los sectores. O sea, nadie en la historia política de Estados Unidos había sido víctima de una maquinaria mediática tan brutal como la que se desató contra Donald Trump, y judicial también, que fueron por su patrimonio e incluso por su libertad, que estuvo en peligro hace apenas meses. Uh-huh. Nadie se iba a imaginar que esta discusión, o sea, que Trump iba a ser presidente de nuevo. Si hace 8 meses, hace 9 meses, cuando se estaba en los tribunales con casos que, bueno,
que terminaron en veredicto de culpabilidad. Nadie se imaginó que este hombre iba a poder hacer ese comeback, esa resurrección política. ¿Y de qué manera la ha hecho? Entonces, obviamente, eso provoca que eso hace que el individuo madure. Ahora, hay otros desafíos en los Estados Unidos. Ya no es lo mismo, no es el mismo Estados Unidos que cuando él llegó en 2016. Hay fracturas sociales que están mucho más profundas. Hay una sociedad que está hastiada del conflicto. Hay una sociedad que está cansada del discurso extremo. Hay una sociedad que quiere devolverle el esplendor a las instituciones que han estado bajo ataque, como la Suprema Corte de Justicia, el Congreso. O sea, por eso es que él dice en el discurso, yo quiero devolverle el control del país al pueblo norteamericano. O sea, eso es una frase que tiene mucho peso, mucho impacto, porque obviamente hay un hartazgo en la sociedad norteamericana y ustedes ven, por ejemplo, lo atípica que fue esta campaña electoral. Una campaña electoral descansa en varios pilares. Número uno, el económico. O sea, Kamala Harris gastó más de $1.000 millones en campaña. Trump gastó apenas 400 y ganó. Discurso de los candidatos. Ninguno de los dos candidatos presentó absolutamente nada. Eran propuestas radicales. La propuesta más altisonante fue la de Trump de deportar a todos los que se encuentren en situación irregular y de detener el tráfico de estupefacientes, específicamente de fentanilo desde México, utilizando a la Armada norteamericana para eso. Ese es otro de los pilares. Otro de los pilares son el manejo mediático de los candidatos. Bueno, pero aquí se rompieron todos los contornos de lo que debe ser una prensa objetiva e independiente en Estados Unidos. La prensa norteamericana, los niveles de credibilidad están en el piso y es precisamente por el manejo y su papel en los medios, en el proceso electoral. Incluso, y yo es algo que la gente como que no menciona ya, porque el inmediatismo y los acontecimientos hacen que se olviden, pero recuerden que el New York Times escribió 2 editoriales, el board, o sea, la junta de editores del New York Times, escribió un editorial pidiéndole a los demócratas que destituyeran a Joe Biden como candidato. Y luego, la semana siguiente, un editorial diciendo el peligro que representaba una victoria de Donald Trump. Y eso estamos hablando de medios de comunicación en Estados Unidos. Y lo de CNN, todo el mundo lo ha visto. O sea, aquí se rompieron muchísimos paradigmas. Muchos paradigmas que estaban en la política norteamericana desde la fundación de los Estados Unidos. Se acaban de romper. Y ahora, obviamente, hay otros desafíos que requieren madurez. Hay desafíos en el orden internacional. O sea, hay varios, como tú dijiste ahorita, hay conflictos que se han salido de control o se han extendido o se han prolongado más allá de lo necesario o de un marco geográfico determinado por falta de liderazgo en los Estados Unidos. Anthony Blinken ha ido más de 20 veces a Israel. Después, no ha logrado nada. Después que empezó el problema en Gaza. Hoy gana Trump, hoy sustituyen al ministro de Defensa de Israel. No, lo destituyó 2 días antes a Yoav Gallant, Netanyahu. ¿Pero por qué? Porque Netanyahu sospechaba de que Yoav Gallant podía tener una agenda particular. O sea, podía tener acuerdos con los Estados Unidos al margen de la agenda de Netanyahu, que ya había pactado con Trump. ¿Entiendes? Entonces, como este hombre, yo no tenía control sobre él, déjame sacarlo. No tenía confianza ya. No, porque él se negaba a cumplir las órdenes. Yoav Gallant era el que tenía frenado, o sea, era a quien Anthony Blinken usaba para controlar a los israelíes, sobre todo con respecto a Irán, que es el enemigo que Estados Unidos le interesa tener bajo control. Entonces, como Yoav Gallant no era confiable, Netanyahu decidió salir de él en una apuesta total a una victoria de Trump, porque Netanyahu sabía o tenía la intuición, vamos a decir, de que Trump iba a ganar. Recuerden que Netanyahu estuvo en Washington hace poco, en Estados Unidos, y no se reunió con Kamala Harris. No. O sea,
él fue al Congreso, agotó una agenda y no se reunió con Kamala Harris. Sin embargo, fue a Mar-a-Lago a visitar a Donald Trump. Y ahí hubo fotos y ahí hubo José Eliseo, para la prensa. hay dos situaciones que tú has puesto que por ahí va mi pregunta. Primero, ¿tú crees que con el triunfo de Donald Trump a Israel se le pueda poner un freno en la agresión a la franja de Gaza, al exterminio que se está dando dentro de la franja de Gaza? No tanto Irán, porque a Irán le interesa a Estados Unidos. La guerra rusa-ucraniana y el tema que se está dando en el mar del Japón o en el mar de China, que las hostilidades están cada día más subiendo de tono. Bueno, Esos tres escenarios. comienzo por el primero, Gaza. Obviamente, el factor Irán, tú mismo tú lo has dicho, a quien le interesa a Estados Unidos. Sí. Pero para mantener a Estados Unidos en el juego, Israel necesita meter a Irán. Sí, pero Gaza, lo van a eliminar, No, lo van a un exterminar. momento, es que Gaza es una moneda de cambio. O sea, si yo no construyo, fíjate, ¿por qué los israelíes sacan la guerra? Gaza es un territorio israelí. Bueno, es un territorio palestino. Gaza es un territorio israelí. Bueno, Es un vamos a territorio dejarlo israelí. ahí, vamos a dejarlo Sí, ahí. eso Está bajo control está bajo- israelí. está bajo Quien lo control. tiene cercado y Es rodeado Sí, es Israel. sí. ¿Entiendes? O sea, Israel Sí, es lo controla y lo controla militarmente porque las tropas están ahí adentro. Esto es un territorio israelí. Sí. Entonces, ahora, había que sacar ese conflicto de ese contorno, porque si se manejaba a lo interno, la comunidad internacional no tenía nada que hacer. Tú tienes que diseminar la amenaza de una guerra regional para que tus aliados entren y te defiendan. Pero, obviamente, todo controlado hasta cierto nivel, porque, por ejemplo, y es algo que hasta que la gente se lo encuentra hasta extraño, los bombardeos entre Irán e Israel son planificados y acordados entre las dos partes. Claro. O sea, hay una lista de objetivos que no se pueden golpear, No se toca. no se toca. Los yacimientos de gas natural, Sí. la plataforma de Tamar y Leviatán, que son dos yacimientos de gas natural, donde Israel saca todo su gas natural, que incluso exporta, la seguridad energética de Israel están en el Mediterráneo. Y ahí los iraníes tienen capacidad para llegar, pero no se tocan. Los israelíes bombardearon Irán, no bombardearon la infraestructura petrolera, No. Ni ni nuclear ni tampoco. nuclear No. tampoco. Ninguna de las ¿Por dos. qué? Porque tu seguridad energética ni la mía se tocan. Esta es la lista de objetivos que tú puedes bombardear, mío, y esta es la lista de los tuyos. Bombardeame aquí y bombardeame aquí. Es así. Es así porque el balance geopolítico hay que mantenerlo. Y esa es la diferencia en la política exterior de Trump. Trump reconoce los pivotes. Con esto, por ejemplo, con Putin. Dice, con Putin hay que entenderse. Hay que entenderse. Con el coreano también. Porque con- yo no, o sea, Sí. ¿qué dice Trump? Bueno, Alemania, Francia, Austria, Polonia, todos tienen mejores sistemas de salud que el de Estados Unidos. Todos tienen mejores sistemas de educación que el de Estados Unidos. La gente vive mejor que la de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? Porque no tienen que gastar en defensa. No. Porque la OTAN lo defiende. Eso es así. Y la OTAN la financia Estados Unidos. Entonces, mientras yo no tengo escuela, no tengo salud, no tengo estándares de vida aceptables, yo te estoy pagando la seguridad tuya para que entonces tú vayas a hacer negocio con la gente de la que yo te estoy cuidando. Porque Eso es real. el gasoducto Nord Stream, Sí. que salía de Rusia a Alemania, o sea, era una inversión ruso-alemana. Sí. Entonces, ¿por qué yo tengo que cuidarte de los rusos si tú lo que haces es hacer negocio con ellos? Entonces, eso es lo que decía Trump. Trump dice, pero paguen, ya ustedes son ricos. Está bien que después de la Segunda Guerra Mundial, como quedaron todos los ejércitos destruidos, nosotros, que éramos los que estábamos en condiciones, financiáramos la seguridad de ustedes, pero ahora ustedes son ricos. O sea, ahora cuídense ustedes mismos. Entonces, ese es el asunto. Por eso es que Emmanuel Macron dijo hace un par de semanas en una reunión en la Unión Europea, dijo, nosotros tenemos que entender que ya nosotros no somos una prioridad para Estados Unidos.
O sea, Estados Unidos no nos tiene que cuidar nosotros tenemos que construir nuestra propia industria de defensa y manejarnos nosotros. Pero por eso fue que Trump dijo que ibas a revisar todo lo que no estaban pagando para la OTAN, porque si no es así, Claro. Estados Unidos se iba a retirar del Porque hay unos financiamiento. compromisos de un porcentaje del Producto Interno Bruto que debe ser aportado como gasto militar a la OTAN. Entonces, ninguno de esos países Estaba pagando. estaba cumpliendo. Exactamente. Y me preguntaste sobre el mar del sur de China. ¿El mar de China o de Japón? No, de China. ¿De China? De China. En Japón no hay problema porque en Japón el conflicto con los rusos por las Islas Kuriles que están al norte. No, pero eso el es otro bombardeo conflicto. que hay de Corea, bueno. Corea al mar de Japón. Las transgresiones de Corea. Pero el conflicto más importante es el mar del sur de China. ¿Por qué? Porque en unas interpretaciones extrañas del derecho del mar y de lo que es el estado archipelágico, los chinos han construido una serie de islas para extender el dominio de sus aguas territoriales y la zona de exclusiva, zona económica exclusiva. Económicamente Entonces, de repente, en un atolón de coral, ahí te hacen un aeropuerto, los chinos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas aguas son muy transitadas porque en el sur de la península de Indochina está el estrecho de Malaca, que es un estrecho, un paso por donde pasa toda la carga que sale de China hacia el oeste. Pasa por ahí. Entonces, el control de esas islas que están a la entrada del estrecho de Malaca son las que crean el conflicto en el mar del sur de China, donde está también Taiwán. las Filipinas, donde está Taiwán. O sea, es una zona que los Estados Unidos la patrulla desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, los chinos dicen, pero ven acá, si yo pongo un submarino en el Golfo de México, ¿qué hacen los Estados Unidos? Obviamente se dispara la alarma. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener un submarino nuclear de ellos frente a mi costa? Y cuidando una costa que tiene que ver con eso. Así es. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con más de este programa. Bien, ya de regreso de la pausa, estamos hablando de los conflictos bélicos que se están dando, sobre todo con Asia y otros zonas beligerantes que se están dando en este momento. Y hay un punto donde Javier también habló de la guerra Ucrania-Rusia. Tocaría el tema ahora para poder explicarlo. Sí, bueno, ¿cómo es que empieza este conflicto entre Rusia y Ucrania? Todo esto comienza con un golpe de Estado en Ucrania, que se da en la administración del presidente Barack Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente. Recordemos que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, vivía en Kiev y hacía lobbying para ucranianos, conectarlos con funcionarios de la Casa Blanca. Eso es muy común. Hillary Clinton, a través de la Fundación Clinton, hace lobbying para instituciones rusas como la Agencia Rusa de Energía Atómica, Rosatom, que tiene vertederos nucleares tan cerca de Estados Unidos como Canadá. O sea, arriba en el estrecho de Bering. Sí. Y quien le ha conseguido todas las no objeciones es la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Fundación Clinton, que lo han contratado para hacerle lobbying. Claro. Sí, porque o sea, la cosa es que todo el mundo hace lo suyo. Sí. Bueno, pues a alguien se le ocurre en Washington la revolución del Maidán, donde se da un golpe de Estado. Era una muchacha bonita, la presidenta. El gobierno. Sí, era en la plaza del Maidán, en Kiev. Y bueno, esa revolución se lleva al gobierno. Ponen que era un gobierno prorruso. Nombra un gobierno interino y después ese gobierno que hace elecciones y gana Zelensky, quien está ahora. Cuando el Kremlin ve esa señal de alarma, dice, bueno, el único territorio que falta, después de la República Báltica, Lituania, Letonia y Estonia, que ya están en la OTAN, Bielorrusia no, porque ahí tenemos un aliado, pero Ucrania nosotros no podemos permitir que corra la misma suerte que los anteriores. Entonces viene y toman Crimea, es lo primero que toman. Sí. Angela Merkel, que estaba interesada en el gas ruso,
con el Nord Stream 1, que es el gasoducto que volaron, iba por el Mar Negro. Angela Merkel facilita un acuerdo donde crea la zona especial del Donbass, que ya no era una zona regular en Ucrania, era una zona... Es zona de puerto. donde se habla ruso, Sí. donde es una zona autónoma, no estaba ocupada por Rusia todavía, pero habían unos compromisos de respeto de esa autonomía y de no hostilidades. Desde que se suscribieron esos acuerdos, que fueron en el 2015, hasta el año 2022, que es la operación militar especial de Putin, se documentaron más de 15.000 violaciones a los acuerdos. De transgresiones, que entró una patrulla, que tiró un tiro. Y bueno, de Ucrania a Rusia, a la región del Donbass. Entonces, ahí es que Putin decide invadir. Yo no estoy justificando a Putin. Lo que estoy diciendo es la cronología de los hechos, de cómo es que se llega ahí. Entonces, obviamente Estados Unidos entra en ese problema que ellos mismos provocaron al dar ese golpe de Estado y comienza a financiarlo. En resumidas cuentas, van 100.000 millones de dólares, más o menos. Rusia tiene más del 20% del territorio ucraniano ocupado. No hay forma, ya esa ocupación se estableció, ya ahí hay instituciones que funcionan, ya Ucrania ya ni siquiera está como opción militar recuperar esos territorios. Esa guerra Ya está ganado. No, los rusos lo tienen. Lo tienen ya. Lo tienen. Tienen 140.000 kilómetros cuadrados de los 600.000 que tiene Ucrania. O sea que ya, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle término a esa guerra. ¿Cómo se va a hacer? Cortando el financiamiento a Zelensky. Que es lo que va a hacer Trump. Porque los Estados Unidos ha gastado 100.000 millones de dólares ahí y dice que, o sea, la pregunta es, ¿para qué? Ya hay un antecedente de algo similar, obviamente con sus diferencias, que es el caso Afganistán. 21 años de ocupación y perdieron, y esa guerra se perdió. Sí, perdió. Los objetivos no se consiguieron. Y obviamente ese alargamiento de ese conflicto ucraniano puede desestabilizar otra región de Europa, que es un barril de pólvora, que son los Balcanes, Sí. lo que era la antigua Yugoslavia, donde todavía hay una fuerza de la OTAN de estabilización, que la KFOR, la Fuerza de Estabilización de Kosovo, que todavía está ahí, porque todavía las partes están desarmadas y desmovilizadas, pero son enemigos. Pero hasta un momentico con Rusia ahí, porque, por ejemplo, hay 10.000 soldados norcoreanos que ya en el día de ayer hicieron contacto con las tropas ucranianas. Y Zelensky está pidiendo que la OTAN refuerce, porque ya se está tratando de que hay tropas internacionales reforzando a Rusia para ocupar más territorio. Entonces, la situación que se pudiera dar en este momento es más complicada. Bueno, lo que pasa es que Zelensky tiene muchos extranjeros contratados ahí. Mercenarios. Claro que soldados privados, contratistas. Se llaman contratistas Sí. en el argot militar. Zelensky tiene miles Sí. de contratistas españoles, checos, hay hasta colombianos ahí contratados que están sirviendo como soldados profesionales, pagados, porque Ucrania no tiene gente. O sea, el tema del reclutamiento para reabastecer ese ejército de recursos humanos, han tenido que salir a buscar a la gente presa, han tenido que, para obligarlo a ir al frente. No sé si ustedes vieron en el día de ayer a las esposas y las madres de los jóvenes que no quieren que vayan a la guerra y se están oponiendo a que no vayan a la guerra a los ucranianos. Y se han hecho a los acuerdos, soldados. han hecho acuerdos incluso con los países receptores de ucranianos que han ido a pedir asilo, para que en los consulados no les renueven la documentación si no se presentan a hacer el servicio obligatorio. Han bajado la edad de reclutamiento. Antes era 28 años, ahora es 25. 25. ¿Por qué eran 28 años? Para darle tiempo a reproducirse y que la población no se viera diezmada. Así es. Esto está muy interesante, José Eliseo. Vamos a irnos a nuestra última pausa comercial para poder cumplir con los compromisos comerciales que tenemos del programa y retornamos para seguir con estos comentarios tan interesantes. Vamos arriba y regresamos.
Bien, amigas y amigos, ya nuestra última pausa comercial y también nuestra última tanda del programa. De verdad que no vas a quedar corto el tiempo porque tenemos muchas preguntas y muchas respuestas que tienen que darnos, pero el tiempo siempre manda. Nelson, tú tenías una pregunta Sí. antes de irnos. Doctor, fíjese, hay un resumito de que yo le voy a hacer, que usted ha tocado algunos, pero me gustaría, porque fueron de los 5 puntos más importantes que tocó el presidente Trump en su discurso de hoy, donde él decía, número 1, vamos a sanar el país, vamos a cerrar la frontera, somos el país con más petróleo, y hablaba de una serie de cosas que se deben usar para solucionar eso. Vamos a hacer más saludable a América. Decía, queremos un ejército fuerte y poderoso, pero lo ideal es no usarlo. Quiero detener la guerra. Decía, en esos puntos que fueron de los más importantes tratados, yo lo anoté y me gustaría que usted me lo enfocara para que el país pudiera tener. Bien, obviamente, y como dijiste, ya tocamos algunos de ellos de forma superficial. Hay una fractura social en Estados Unidos. Hay un descontento grande en la población. El americano típico, que es el blanco, sin educación universitaria, que habita en la zona rural, es el que está liderando las tasas de suicidio, las tasas de alcoholismo, las tasas de dependencia de las drogas. Están en esa población que era la que culturalmente mantenía la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, él viene, obviamente, Trump es impulsado por esos sectores, los sectores tradicionales, la familia, la religión. O sea, el país necesita una especie de restaurar ese contrato social que había allí, de tolerar las diferencias y de manejarse en lo común y de instituciones fuertes que funcionen. Eso es uno. Petróleo. Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, eso es cierto, pero es un importador neto. O sea, todavía lo que produce no le alcanza para autoabastecerse. Y más con el cierre del fracking. Pensilvania. Pero él habló de a lo que se puede recurrir. Sí, claro. Claro, él habló del fracking, Ajá, que es el método de perforación, y de retomar la seguridad petrolífera con él no lo dijo en el discurso, pero eso es lo que él va a hacer. El Keystone XL, Sí, claro. que es un oleoducto que viene de Canadá Central hasta el Golfo de Texas, que va a atravesar los Estados Unidos, porque hay unos yacimientos de petróleo enormes. Entonces, en Alaska, ¿no? No, en Canadá, en el centro de Canadá. Obviamente, el fracking, flexibilizando las normas medioambientales, puede obtenerse una mayor explotación petrolera. Ahora, Estados Unidos lo que está buscando es su seguridad interna en hidrocarburos, no depender de absolutamente nadie. Pero no entrar en una pugna en el mercado de exportación de petróleo, porque es un equilibrio geopolítico muy frágil y tiene Estados Unidos que defenderse ante los BRICS, que son los que controlan más del 70% del petróleo del mundo. Y conservar sus reservas como siempre. No, donde está Brasil, donde está Irán, donde están los saudíes, o sea, donde están todos los productores grandes de petróleo, están ahí, y ahora va a estar Siria prontamente, que ya fue metido en la Liga Árabe. O sea que es un movimiento geoestratégico. Claro. de tener su abastecimiento asegurado. El otro punto, hacer América más saludable. Estados Unidos tiene las peores estadísticas en temas de obesidad, de enfermedades congénitas, comorbilidades. Un americano promedio no tiene cobertura de salud. O sea, es un país donde la adicción a las sustancias ilegales comienza usualmente desde el sistema de salud, desde medicina que le suministran
en las coberturas básicas de los seguros de salud y entonces en un momento X abandonan a ese paciente ya cuando está enganchado en una adicción que es el caso de los Y opioides. se da más ese caso donde los gobernadores son precisamente republicanos, que no hay un control saludable. Claro, porque están conectados todos. Esos temas que son ejes transversales, o sea, conectan todo, porque todo está interconectado. Lo otro, que uno que no mencionaste, el tema comercial. O sea, Estados Unidos tiene que defenderse de China y de México, que están ahí, que son los que están atacando las industrias neurálgicas en Estados Unidos. O sea, el estadounidense necesita seguir comprando un suéter en Walmart a $5, pero para que lo compre a $5 tiene que salir a 75 centavos. Y la única forma de que eso salga a 75 centavos es haciéndolo en China. ¿Qué pasa? Que ya no es en China que lo van a hacer, es en México, que está en la frontera. Entonces, de alguna manera, van a tener que encontrar una forma de proteger a la industria norteamericana. Lo otro, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses obviamente tienen una superioridad indiscutible. Ahora bien, esa superioridad radica no solo en la calidad y cantidad de armamento, sino en la posibilidad de desplazamientos rápidos porque tienen bases en el mundo entero. Ahora, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, últimamente en regiones conflictivas como África, en continentes, el Sahel, básicamente, Níger? Estados Unidos prácticamente lo expulsaron de Níger y tuvieron que ir, mudarse a Kenia a montar sus bases. Sigue en África, pero... Exactamente, sigue en África, pero ya no donde estaba. Que tenía ese sitio se eligió por una importancia estratégica determinada. Entonces hay que, de nuevo, renegociar, reconfigurar el tablero. La presencia, por ejemplo, militar de los Estados Unidos en Latinoamérica es nula. O sea, ya lo que era una base en Guantánamo, o sea... Trump dijo en campaña, por eso tiene muchas promesas, como decíamos al inicio del programa, vamos a terminar con desafíos. De muchos desafíos, muchas promesas que tiene que cumplir. Él dijo que si tomaba el poder, en 24 horas terminaba la guerra. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo no te diría que en 24 horas. Lo que te diría es que esa guerra no está mantenida por condiciones endógenas. O sea, si la comunidad internacional no se mete y hace de esa guerra una guerra, un concepto de guerra moderno que se llama la guerra proxy, que es la guerra a través de interpósitos países, no, esa guerra ya hubiese terminado hace tiempo. Así es. Así terminamos en la noche de hoy con todos estos temas interesantes. Creo que ha sido este proceso electoral de los Estados Unidos y sobre todo los vestigios que van a quedar sobre muchos temas que están inconclusos y sobre todo muchos temas que están prometidos. Y vamos a ver qué va a pasar con Donald Trump ahora en el poder, porque tiene de verdad que resolver y dar a conocer todos sus compromisos que prometió y seguimos insistiendo en eso porque hay mucha gente que está esperando lo que Trump ha dicho, ha prometido y debe cumplir. Ustedes, solo les decirles, pásenla bien, buenas noches y a nuestro amigo, como siempre, José Liceo, gracias por tu presencia aquí. Gracias a ustedes. Y estar con nosotros acompañándonos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.